En esta ocasión vamos a hablar sobre CEPAL. Eh, Ellos comienzan a trabajar desde 1972 en algunos países de Latinoamérica y del Caribe. También nos hace referencia sobre los trabajos que ellos han hecho desde 1972 hasta el 2010. Dentro de su reporte, ellos indican de que 15 de 20 fenómenos pues muy fuertes, ellos pues tienen los conteos de estos 15 en donde pues lo vamos a ir abordando durante el tema. También nos da un ejemplo en donde en México pues ya es una regulación en donde ellos hacen todo el trabajo que vamos a ir viendo en el proceso del video. Luego, para avanzar, también nos habla sobre los daños. En los daños pues hay activos físicos como edificios, tanto viviendas comunes y los edificios que pertenecen al gobierno también entran parte de su gestión. Em, Luego también ellos tienen la parte de las, exis- las existencias de bienes cuando hablan de proceso, desde la materia prima hasta el producto final. Toda esta parte lo toman en cuenta. Y por último nos habla sobre el daño final, cuando se refiere a esto, si es una pérdida total o si no es mejor una reconstrucción. También toman en cuenta si la reconstrucción va a ser mucho mejor de lo que ya se hizo. Es decir, una vivienda que se cayó a medias van a reconstruir con algo mejor o de mejor material, o si vale la pena hacer eso o reconstruirlo completamente con mejores propiedades de la materia prima. Luego nos habla sobre una línea base en donde realizan ellos un conteo de todas las viviendas que sufrieron daño. Esta línea base es importante porque de ahí parte la cantidad de presupuesto que ellos van a tomar en cuenta. En los agentes institucionales, en teoría, pues los países deben de tomar en consideración todos estos tipos de eventos. Por ejemplo, pueden hacer su agenda o la famosa Agenda 2030, en donde pues ellos toman en cuenta todos estos cambios naturales y cómo va a afectar en nuestro país. En teoría, ellos deben de estar un paso adelante con ese tipo de presupuestos hacia esas emergencias. Pues en Guatemala no se hace únicamente. Podemos tener como ejemplo lo de la pandemia, en donde se tomó una decisión porque ya estaban sobre la pandemia y empezaron a hacer prácticamente lo que ellos pudieron hacer, no lo que debieron hacer, sino que lo pudieron hacer. Y pues también nos habla sobre el fenómeno local, en donde se debe de hacer un estudio y un conteo de cada lugar específicamente. Por ejemplo, no podemos decir de que cierto huracán o cierto sismo afectó a todo el país, no, sino que se debe de hacer un reconocimiento desde, por ejemplo, un caserío, una aldea, un municipio y el departamento. Entonces, así ordenadamente para tener un mucho mejor conteo y ser muy puntuales a la hora de abordar el tema. Luego tenemos daños y recursos financieros para la reconstrucción. Acá es muy importante tener en cuenta un capital porque es muy diferente a una reconstrucción a una construcción por una pérdida total. Se deben de tomar en cuenta desde qué tipo de materiales van a utilizar, la calidad de esos materiales, cómo debe de ir construido acorde al lugar y que debe de estar en una estructura em, muy buena por el tipo de situación al que el lugar se enfrenta. Toda esa parte también se debe de tomar en cuenta. También podemos tomar en cuenta las carreteras.
cuando hablamos de carreteras hablamos desde la ruta como tal. Se pueden haber puentes, por ejemplo, crecidas de río. Luego de ahí pasamos eh, a pérdidas y gastos adicionales, como por ejemplo, pues somos un país que hace mucha siembra de maíz, y entonces podemos empezar a verificar la parte de las pérdidas, tanto de esa ocasión y qué vamos a hacer después. Por ejemplo, ver con lo del MAGA, en donde pues ellos tienen una reserva y comienzan a distribuir esa reserva en los lugares afectados. Por ejemplo, en las empresas o familias que se dedican a producir el maíz y exportarlo tanto dentro del país como fuera del país. eh, ¿Cómo se van a apoyar a esas familias en donde perdieron por completo las cosechas? Digamos que ni siquiera van a tener para comer y mucho menos van a tener para producir, para importar o exportar. También se toma en cuenta esta parte en los gastos adicionales. Aquí también entraría en nuestro sector, si fuese en la capital, toda la parte de construcción. Por ejemplo, las obras se quedan paradas porque sufrieron daños o porque no sabemos qué tipo de daños pudieron tener. Quedan completamente paralizadas, y toda esa mano de obra, cómo va a ser para sustentarse. También debe de entrar esta parte en los gastos adicionales que también deben de tomarse en cuenta. Luego de todo esto también nos habla sobre la información estratégica. ¿Qué tipo de información vamos a nosotros a manejar? Desde que sea del lugar, como por ejemplo eh, algún chico o chica que viva en ese lugar y esté transmitiendo en vivo de qué es lo que está pasando. Ahí tendríamos una muy buena información que nos puede servir para nuestro análisis. También nos indica sobre las misiones que podríamos hacer de reconocimiento, llegar a los lugares, llegar a hacer los conteos de cuántas familias están sufriendo, de cuántas casas, si hay estructuras del gobierno o no, y poder hacer esa verificación en misiones de reconocimiento. También se puede hacer a través de cartografía, que serían los mapas en donde podríamos verificar los finales de los lugares, de los municipios o de los departamentos. Departamentos también nos podrían pues ayudar. También nos hace mención sobre las imágenes que podemos obtener sobre los sensores remotos desde, por ejemplo, un satélite. Algún tipo de aplicación en tiempo real también nos podría servir. Que para ir finalizando, también el documento nos indica sobre unos cuestionarios. Estos cuestionarios podríamos verlos después, y también el análisis de esos cuestionarios que van a ir, y quién va a ser la persona quien va a verificar para obtener la información que necesitamos. En resumen, esta es una guía que a nosotros nos puede servir, que nosotros podemos absorber para realizar un análisis y tomar en cuenta todos esos puntos que ellos por años han verificado y sí ha funcionado.